Abraxas 12:17. Muy buenas tardes, maestro. Gusto en saludarle y a la señora Aurora también. Me reitero de acuerdo con usted en sus comentarios y críticas. Desgraciadamente a la gente le cuesta pensar, así es, y ser crítica. En México, Abraxas, yo he dicho una y otra vez que pensar es un deporte de alto riesgo. Y a veces, cuando yo veo estas fotos o videos de estos alpinistas que escalan paredes de roca y luego hacen rapel y esas cosas, yo digo, no, hombre, eso es como decir la verdad en México o atreverse a pensar. Y creo que es más riesgoso en México pensar y decir la verdad que hacer o practicar aquel deporte extremo. Pero hay una cosa que me sorprende también. Lo voy a decir porque es algo que le pone un poco de pimienta, vamos a decir, a la plática. A ustedes les consta, diría el clásico, que en este foro temático en la ciudad de Guadalajara, es decir, ayer jueves, las porras, los gritos destemplados, que yo pensaba que estaba ante una danza africana por hacer llover, la gente se movía, brincaba y gritaba, pero el dialecto que hablaban ellos era raro, entre una mezcla entre náhuatl, otomí, ñañú y suajili, alguna cosa así, Xochitl, Xochitl, pero ellos no decían Xochitl, ellos decían Xochil, Xochil, Xochitl, gritos estentorios, al grado tal que la señora Paredes decidió desaparecer de la escena. Terminó, pum, pum, tas, tas, ahí nos vemos la foto y, como dicen en el teatro, no solo hizo mutis, sino que hizo futis, se fue y se quedó con todo el escenario, el objeto de aquellos gritos que, como dije, parecía una ceremonia allá en la sabana africana, que ante la sequía, pues un grupo de integrantes de alguna tribu o algo bailaban y gritaban Xochitl, 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 como así como aquellos piensan, quizá todavía, que con esos gritos harán llover, pues aquí han de pensar que con esos gritos ya la hicimos el 2024. Pero hay muchos ingenuos en este país todavía. Los gritos no llevan a las victorias electorales. Las victorias electorales, aun cuando muchos lo duden, se obtienen juntando varios elementos. Primero, una estructura sólida, bien aceitadita y con responsables de dicha organización, con una gran capacidad de comunicación para que los cuadros se muevan todos en la misma dirección. Ese era el primer elemento. Segundo, un objetivo o varios objetivos, uno, el gran objetivo de la victoria, y luego varios subobjetivos, pudiéramos decir, pero explicados de una manera clara a los responsables de esos grupos regionales, estatales o municipales o seccionales, para que ellos tradujeran esos grandes objetivos a alcanzar, por supuesto, a las condiciones concretas de ese espacio territorial o ese grupo de militantes o simpatizantes de este o de aquel partido. Y el tercer elemento, no menor, es tener un buen candidato. Cuando digo un buen candidato no me refiero al sexo de la persona, estoy hablando genéricamente, el masculino incluyente, dirían los que saben gramática. Entonces, ¿por qué es importante esto último? Porque si el candidato es un excelente candidato, podría incluso suplir aparte de los dos elementos que mencioné al principio. Un buen candidato transmite deseos de participar,
transmite un estímulo inasible que se siente, pero no se puede ver, ¿no?, para moverse políticamente, organizativamente, en favor de ese proyecto. El candidato debe tener también como una de sus principales armas el saber comunicar. Eso es algo que no tiene, por ejemplo, ni yendo a bailar a Chalma, la anticientífica Sheinbaum. Es la antítesis de la comunicación política, ella, ¿no? Un candidato que no sabe comunicar, hagamos caso omiso ahorita de si tiene algo que comunicar, pero si no sabe comunicar, si no tiene un buen dominio del lenguaje, y no me estoy refiriendo por buen dominio, un lenguaje pretendidamente culterano, refinado. No, no, no. Cuando digo saber comunicar es entender perfectamente el tema acerca del cual habla, al cual va a opinar, pero también entiende cuál es el nivel de su audiencia. Entonces, cuando un candidato o aspirante a candidato en una asamblea donde predominan los irrespetuosos que están a grito abierto interrumpiendo y se pone a hablar de un poeta, alguna cosa así, pues dice uno, bueno, aquí el mensaje no cuadra con la gritería de este grupo de danzantes en pos de hacer llover, por ejemplo. Y otro elemento para cerrar este conjunto de elementos para aspirar a obtener la victoria es la presencia del candidato. Un candidato, diríamos, chilapastroso, descuidado, sucio, mal vestido, y por mal vestido no me refiero a que no use ropajes finos, no. Un hombre desfajado, que no se da cuenta que la camisa tiene unas manchas de sudor en las axilas, despeinado, etcétera, etcétera. Bueno, para decirlo claro, el bulto López Obrador, pues. Un candidato debe tener una correcta presentación. Repito, no es que necesariamente tenga que andar siempre de corbata o las damas siempre de traje sastre, bien con su bolsa. No, no, no. Estoy hablando de lo que debe ser la corrección y el respeto a la audiencia. Les voy a poner otro ejemplo. Yo no sé si ustedes conocen a un personaje que es el que encabeza este ejército de los que odian el jabón Camay, que es hoy director del Fondo de Cultura Económica, el señor Paco Ignacio Taibo II, integrante de ese grupo que la gran escritora y poetisa hidalguense, ya fallecida, la señora Margarita Michelena, que durante decenios colaboró en el periódico Excelsior, que se refería a este señor y sus parientes, su parentela, que son muchos. Entonces, en vez de decir los señores Taibo, decía el circo a Taibo, porque tienen algunos una cosa así medio histriónica, ¿no? Y el que dirige hoy el Fondo de Cultura Económica es un hombre distinguido por lo cochino, por su aspecto, su descuido, un hombre que fuma donde la ley prohíbe fumar, y un salivero. Un candidato no debe ser así o no debe presentarse así ante un grupo de simpatizantes o de militantes de los grupos políticos que lo han designado candidato. Entonces, con estos elementos que planteo, usted analice a estas dos damas que están en la disputa de esa coordinación y ustedes decidan no quién va a ganar, porque eso depende de factores que no controlamos usted ni yo, sino quién piensa usted que debería ser
Hoy la coordinadora, bueno, el día 3 de septiembre, y luego la candidata. Con esos 4 elementos que le planteé. El juicio mejor será el juicio de usted. Yo tengo, evidentemente, mi propia opinión, pero para, para tratar de abrir esto, piense usted, por favor, en eso. Leonardo Puente, muchas gracias por tu apoyo, Leonardo, y tu presencia aquí. Saludos, Sensei. ¿Cómo los derrotamos en lo ideológico? ¿Con clases de historia, de derecho? No. Y te voy a decir primero, ¿por qué no? Porque el otro lado, es decir, los que están al otro lado de la calle, pongámoslo así figurativamente, son en el promedio personas muy ignorantes, muy ignorantes. ¿Cómo hacerle entonces ante esos millones que se distinguen por su ignorancia y su sinvergüenzada? Primero, entender que a quien debemos convencer es al ciudadano, al que quiero yo convencer de la tragedia que ha creado este gobierno, es al ciudadano. Estas personas interesadas, oportunistas, sinvergüenzas, babiantes y que andan ahí sobándole al bulto para que les haga el milagro de obtener un hueso, esos van a seguir así. Pero no olvidemos, Leonardo, que hay 96 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal. Y 46 millones de esos, prácticamente el 50%, tienen entre 18 o 19 años, es decir, nunca han votado, hasta los 39 años. Es decir, los menores de 40 años en la lista nominal son 46 millones. Y una buena parte de esos 46 millones se abstiene de votar por diversas razones. No obstante, esos abstencionistas en ese grupo etario, como se dice técnicamente, son los más preparados, son las personas que tienen una gran responsabilidad en alguna empresa, en una institución académica, de investigación, etcétera. Entonces, esos 46 millones no son, vamos a decir, el universo o el mercado, vamos a ponerlo de esa manera, aunque no es lo correcto, pero no encuentro otra palabra para describirlos o para aglutinarlos. Los de Morena es otro grupo. Entonces, esos 46 millones, nadie los pela, nadie les hace caso. Es ahí donde debo ganar la batalla ideológica, o dicho de otra manera, la batalla de las ideas. Ahí es, entre esos 46 billones. Ese es el qué. Pero ahora viene el siguiente problema. ¿Cómo hacerlo? Primero, las personas que vayan a ser los promotores de esos grupos, a su vez, de promotores, tienen que ser personas que estén debidamente informadas, que conozcan de los temas centrales del país hoy, crimen organizado, violencia, todo lo que tiene que ver con la inseguridad y la política, si es que se le puede llamar así, a lo que este gobierno hace. Abrazos, no balazos y esas estupideces. Tiene que conocer, aparte de ese tema, economía, cómo destruyó la economía, sabiendo traducir esa destrucción a las actividades o áreas específicas o sectores específicos. Por ejemplo, el campo mexicano. En el campo mexicano hay un área que yo identifico como agricultura comercial. La agricultura comercial es aquella producción que va al mercado, que yo no produzco para comerme eso, pues, sino que esta empresa o este agricultor, este porcicultor, este engordador de ganado, este horticultor para la exportación, etcétera, produce para el mercado. Con eso obtiene un ingreso que le permite comprar los otros elementos que requiere para su subsistencia y calidad de vida.
Luego podíamos poner otros dos temas, que conozca la tragedia que es hoy el sistema público de salud y el cuarto tema, el sistema público de educación. Y con esos cuatro temas, salir a buscar al ciudadano común y corriente, que más que seguidor de López, es un ciudadano que sale a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana de su casa para ir a trabajar 8, 10, 12 o 14 horas y regresar con el Jesús en la boca, que no lo vaya a agarrar una balacera en el camino, etcétera, etcétera. Esos promotores o jefes de grupos, jefe de grupo de promotores, deben, repito, simular que en las pláticas de entrenamiento, simular que aquellos son ciudadanos y que le hagan preguntas y él las conteste. De esa manera nosotros vamos a ir diseminando una visión objetiva de lo que está pasando hoy en México y sobre todo del desastre en la gobernación que es la 4T. Eso es lo que diría yo en este momento. No sé si dentro de 3, 4 meses habría una situación extraordinaria, pero ahorita y en los meses por venir, esa sería, vamos a decir, la tarea principal. ¿Por qué? Porque a cada uno de esos que convenzamos se convertiría a su vez en un promotor con los familiares, con los amigos, los colegas, los conocidos, etcétera. Ahora bien, los materiales de promoción de esta visión de la que hablo. Hay muchas formas. Hacer algunos videos muy cortos, sencillos, 2, 3 minutos. Entrevistar a un agricultor, por ejemplo, si estamos hablando del Valle de Culiacán o el Valle del Carrizo, o ahí por el Valle de Guamúchil, el Valle del Mayo, el Valle del Yaqui, la costa de Hermosillo, el Valle de San Luis Río Colorado, el Valle de Mexicali, etcétera, o en la parte del Bajío, Tamaulipas, etcétera. Algún agricultor que domine el tema y que explique de una manera muy sencilla lo que este gobierno ha dañado a esa actividad económica que es la agricultura comercial. En otros casos será la ganadería de agostadero, en otros será los porcicultores, etcétera, etcétera. Entonces, con esos pequeños y cortos videos, con una buena producción, grabarlos en unos USB que son muy baratos. Ahorita, comprados en bulto, en volumen, puede llegar una USB que prácticamente todo el mundo tiene, una computadora en su casa o en su oficina, etcétera. No sé, 15, 20, 30 pesos, una cosa así, ¿verdad? Por supuesto que los partidos responsables adquirirían esas memorias, ¿verdad? La otra es, yo no sé si ustedes han visto los editoriales, para llamarlos de una manera diferente a decir las caricaturas, porque no lo son, son editoriales, de ese gran editorialista gráfico que es Paco Calderón, que lo pueden ver ustedes en Reforma 4 veces a la semana, y un editorial largo, vamos a decir, en la sección, en la edición dominical de Reforma. Él ha hecho muchos trabajos como este que les voy a señalar, que los partidos lo contrataren a Paco para que hiciera varios folletitos, quizá de unas 4 páginas o 6 páginas, 3 hojas dobladas a la mitad, como una especie de cómic, vamos a decir, con temas específicos, la violencia y su impacto en la atracción de inversiones, etcétera, etcétera. Con eso creo que podríamos empezar a tratar de dar esa batalla de las ideas en contra de este gobierno destructor que tenemos ya casi 5 años, sería el 1 de diciembre de este año, serían todavía 4 años, 9 meses, faltaría septiembre, octubre y noviembre, 4 años, 9 meses. Eso es lo que pienso, Leonardo. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel,
correspondiente al viernes 25 de agosto del año 2023. La temible Chiquis va a agregar dos respuestas a esta parte editorial. Muy bien. El título del editorial es ¿Haremos otra vez lo mismo con los mismos? Esto tiene relación con la mañanera de hoy, pero vamos a darle un enfoque más amplio. Comienzo, pues. Una de las cosas que caracteriza al político mexicano es el miedo a cambiar, o no miedo, pánico incluso a cambiar. Por esa razón, al político mexicano le disgusta el futuro. No quiere oír hablar lo más mínimo del futuro. Y por esa misma razón se concentra él en el pasado. Vea usted el logo de Morena. 5 reliquias, 5 mitos de la historia de México. Mitos elaborados de acuerdo con la clase en el poder para utilizar esa historia a modo, ese mito como una cosa fundacional para dominar a millones de mexicanos. Cosa que Lázaro Cárdenas fue un maestro de maestros en eso. Lean ustedes el libro de Macario, México en el siglo XX, 100 años de confusión, y ahí está el cardenismo desmenuzado. Ahí está. Entonces, el político mexicano se aferra a lo que domina, a lo que conoce, porque piensa que siempre le seguirá dando resultados. Y eso nos lleva a recordar esa gran frase que se la adjudican algunos al gran físico, el doctor Albert Einstein. La haya dicho él o no, se la podemos adjudicar sin mayores problemas. Locura es, dijo, hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Si eso lo aplicamos a la ciencia, un científico que hace el mismo experimento con las mismas variables, con los mismos elementos, no puede esperar resultados diferentes. Así pasa con la política mexicana. El político mexicano, cuando escucha la palabra disruptiva, corta cartucho. A ver, ¿quién está hablando de disrupción, señores? El político mexicano adora la permanencia de prácticas acedas, caducas. Honra o pretende honrar a esos mitos encarnados en este, en aquel, el de más allá, de hace 200 años, 150 o 160, hace 100 años, hace 70, 80, etcétera. Porque esos no pueden defenderse de las mentiras que están diciendo de ellos, pero tampoco puede alguien protestar. Bueno, sí puede, pero no lo hace por miedo, por cobardía. ¿Verdad? Entonces están diciendo que Cárdenas ese portento y por acá y más allá, pues esa persona dice, no, yo qué voy a decir, que Cárdenas fue un demagogo, un hombre que se hizo multimillonario, él y su familia, apropiándose de terrenos, etcétera, etcétera. Mejor no digo nada. Y que Pancho Villa fue un gran revolucionario. Y dice, chin, pero si fue un asesino, un cuatrero, el libro de fulano, el texto de Mengano. No me van a crucificar y más en este gobierno. Y Zapata, el caballo blanco con Zapata montado, camina o galopa todavía entre las montañas del sur para hacer justicia. Chin, ¿cómo le hago? Diré que era el mejor domador de potros en Morelos y se vestía acá chilo el vato como si fuera hacendado, y dicen sus malquerientes que sostenía una relación
non santa, diríamos en ese entonces, con algún personaje encumbrado con orientación sexual diferente, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces no puede hacerlo, o sí puede, pero dice no. Y luego así se va con Juárez, se va con los héroes de la independencia, y nadie quiere atreverse a hablar de los seres humanos. Es preferible el mito, porque pues decir, no, pues sí, fueron héroes y punto, y ya no le muevas más. El futuro, pues, es algo que al político mexicano le causa urticaria. Y otra razón importante es la siguiente. El futuro frente al pasado difiere fundamentalmente por este elemento. El pasado nada nos exige, salvo adorarlo. No hay otra. Lo podemos adorar en películas, en novelas, en libros de historia, en la música, en los corridos, en múltiples formas. Honramos al pasado. Y no va a haber protesta alguna, salvo historiadores serios que hurgan en los archivos y de cuando en cuando hacen alguna publicación interesante desnudando el verdadero carácter de esos héroes, pero que en realidad fueron personas comunes y corrientes. No sé cuántos de ustedes leyeron la obra Cumbre de John Womack, este gran historiador norteamericano, que escribió lo que se ha considerado a la fecha la mejor biografía de Emiliano Zapata Salazar, creo que era su segundo apellido. Y el primer párrafo de su libro dice, en el prólogo, en la introducción, dice, este es un libro acerca de unos campesinos que para no cambiar hicieron una revolución. En la edición actualizada de ese mismo libro, hubo algún fraseo diferente. Parece que la traducción no reflejaba bien lo que decía, pero la esencia sigue siendo la misma. Ese es un libro, o este es un libro, sobre un grupo de campesinos que para no cambiar hicieron una revolución. ¿Y por qué? El objetivo de Zapata y de su ejército del sur no era construir un mejor futuro para los campesinos, no, era para que les regresaran los títulos de propiedad o les respetaran los títulos de propiedad que les había otorgado el virrey durante la colonia. Dame mi tierrita y déjame como estoy. Es decir, regresar al pasado donde vivían en la miseria. Esa es la lucha de Zapata. Regresar al pasado que los hacendados en Morelos, fundamentalmente, les habían arrebatado. La economía de la plantación, la caña de azúcar, etcétera, utilizar el riego en algunos pedacitos por ahí de tierra, etcétera. Pero ellos querían su tierrita y vivir como lo habían hecho por generaciones. De ahí la expresión de Womack. Este es un libro acerca de un grupo de campesinos que para no cambiar hicieron una revolución. Ahí podríamos decir, caben priistas, panistas, perredistas, morenistas, petistas, verdistas, lo que sea. Porque lo que están haciendo es administrar en el mejor de los casos el presente. Vivir de las glorias, entre comillas, del pasado y nada del futuro. ¿Y por qué? Porque el futuro, contrario al pasado, nos exige algo tan sencillo como esto. Hay que construirlo. El futuro no existe. El futuro cada uno de nosotros se lo construye. Y por lo tanto hay que trabajar, hay que estudiar, hay que pasar noches en vela estudiando o diseñando algún producto, etcétera. Pero repito, la gran diferencia entonces entre el pasado y el futuro
Es que el pasado existe, caduco, acedo, feo, pero ya no me genera desafío alguno. En cambio, el futuro no existe, no está ahí, tengo que construírmelo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en las zonas de pobreza extrema y alta marginación. El otro día leía yo algo de esa gran encuesta que se hizo cuando la licenciada Josefina Vázquez Mota fue secretaria de Desarrollo Social. Es una entrevista que hizo la empresa Covarrubias, si no estoy equivocado, en el año 2005. Y hay un reactivo ahí muy interesante. ¿Por qué piensa usted que hay pobres? Esto fue hecho, esta muestra muy robusta, a puros pobres, para buscar encontrar qué piensa la gente de su pobreza. Y el 13% de las respuestas fue un mazazo al cerebro, porque Dios así lo quiere. ¿Ustedes piensan que esa persona va a aceptar gustoso que llegue alguien y que le diga, mire, vamos a llevarnos a todas estas 15, 20 familias al pueblo que está allá, donde ahí se les va a dar una casa habitación, hay escuela para los niños, usted tendrá un trabajo? No, 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 no. Aquí me quiero quedar en mi pedacito, porque aquí yo soy dueño y allá tendría que ser empleado o trabajador u obrero. Sí, pero allá va a tener seguridad social, educación. No, 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 no. Yo aquí quiero estar. Es decir, de una manera casi inadvertida, hemos conformado mentalidades en millones de mexicanos que son adoradores del pasado, que quieren seguir viviendo y sufriendo en esa vida de pasado y de antepasado, porque hay un elemento ahí que es la retribución. Una vez que mueren, allá en el cielo estará la retribución. Respetable posición, respetable. Por eso, sacar de la miseria después de 60 años o más años de llevar recursos, programas, etcétera, esos, y las cosas prácticamente siguen sin cambio. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar. De ahí la justeza de esa frase de Womack. Esta es la historia de unos campesinos que para no cambiar hicieron una revolución. En esas condiciones, pues, el político mexicano no le gusta hablar de futuro, mucho menos abocarse a construir el futuro. Por esa razón, hoy, frente a esta coyuntura histórica, a este desastre de magnitudes históricas que ha generado la tragedia de la 4T, pero lejos de lanzarse a hacer planteamientos de futuro disruptivos para interesar a lo más preparado de la sociedad, que son ese segmento entre los 18, 19 y 40 años, o quizá 45, prefieren mejor seguir así, concentrarse en los adultos mayores o en los mayores de 50, 55 años, que ellos, por la misma razón de su permanencia en un empleo, muchos de ellos ya están pensionados, etcétera, ya dicen, no, así sigo la dádiva de pensión de adultos mayores, y etcétera, etcétera. Pero los partidos tienen miedo que si cambian de universo o de mercado, vamos a ponerlo así, estos más preparados que ellos los van a mandar por un tubo. Y cuando empiecen con sus rollos, estamos aquí para construir el mejor de los futuros, porque estos campesinos que hoy están en la miseria, mañana disfrutarán de las mieles y los frutos de la Revolución Mexicana, porque con ella arriba y adelante. En ese momento va a saltar un joven, cate huevón, le va a decir, estás loco, no es cierto.
En ese momento, imagínense un dirigente que escuche esa irreverencia de un imberbe de 21, 22 años, greñudo, acá, socio, el vato, con una bola de pulseritas, pero un hombre informado. Usted es un mentiroso, es un demagogo, porque hoy lo que interesa a las nuevas generaciones, diría la clásica, es aprender código. No ha explicado qué significa, qué es aprender código, pero bueno, espero que algún día en la campaña lo explique. ¿Ah? Entonces, usted está mintiendo, señor. Y nuestros héroes no son Zapata ni Villa. Los héroes de esta generación, de estos jóvenes, son Mark Zuckerberg, fue Steve Jobs, es Bill Gates, Elon Musk. Esos son los héroes de esos jóvenes que han irrumpido en la escena económica y científica y han creado cosas novedosísimas. ¿Quién iba a imaginar hace 20 años que la NASA, que era, o 30 años lo máximo, un hombre en la luna, etcétera, de repente tiene que contratar con la empresa de Elon Musk? Como dirían los cursis de Monterrey, Elon. Es que Elon y yo estuvimos el otro día pisteando ahí. Resulta que hace mejores cohetes transportadores de satélites y mucho más baratos que la NASA. Una empresa privada en un área como esa. ¿Quién iba a imaginar hace 20 años que la India iba a colocar un artefacto, una especie de tractorcito ahí, o no, un artefacto en la corteza lunar, pero en el polo sur, a donde nadie había llegado? Lo intentó la Unión Soviética y explotó el cohete y todo aquello, para nada, se fue a estrellar. Y los científicos indios crearon eso y es una maravilla lo que han hecho. Hoy se transmiten imágenes, un video, donde ese rover, ese camioncito, vamos a decirlo, o ese artefacto, está circulando y tomando fotos y películas y enviándola al laboratorio. Pero lo más interesante, ¿sabe usted cuál es? Ahí lo disruptivo de lo que ha hecho la India es que ha hecho ha logrado todo este éxito a un precio increíblemente más bajo que lo que le costaría a la NASA. Es decir, ese es el futuro, lo disruptivo, el cambio profundo y tirar a la basura lo que ya no funciona o que funcionando es increíblemente complejo y costoso. Pero los partidos políticos son el monumento a lo viejo. Por eso yo en la mañanera de hoy y ahorita hablo de esa propensión a hacer lo mismo con los mismos y de la misma manera. Ante eso, hoy lo que podría suceder es que obtengan una derrota aplastante en sus sueños guajiros. ¿Por qué? Ante las condiciones que se han creado y estando el interés de llegar a los jóvenes, llegar a los abstencionistas, pues van a decir, oye, pero ¿cómo me vienes a invitar si ve al dirigente de ese partido, ve a Zambrano y ve a Chucho Ortega? Son símbolos del antepasado. Ya tienen como 30 años bateándola ahí y no dan lugar a otros jóvenes. Y resulta que los jóvenes, los nuevos, son Silvano Aureoles y Miguel Mancera. Dice uno, ¿y esto? Bueno, y si se van al PAN, guardando las debidas proporciones, es lo mismo, y en el PRI ni se diga, y en el Verde, y en el PT, y en Morena, que está lleno de priistas de la vieja guardia, por supuesto. Entonces, nuestros partidos hay que levantarles un monumento y poner ahí a los 7 que hay y decir, viva lo viejo, viva lo acedo y viva lo caduco. Porque eso es lo que tenemos ahí.
Entiendo que algunos acá dicen y lo disfrazan, pero esencialmente los partidos en México en los últimos 30, 40 años han hecho lo mismo, con los mismos y de la misma manera. Vean ustedes la integración de las dirigencias partidarias. Ahí está la explicación. ¿Que no hay personas preparadas con conocimiento de actividades económicas específicas? Entonces me dan un contraargumento y dicen, bueno, es que no les interesa la política. Lógico. ¿Cómo les va a interesar esa política seda, olorosa a naftalina? Se trata de que los partidos se despojen de eso y empiecen a cambiar. Jalen a jóvenes, sacudan, tiren la polilla. Las bolas de naftalina hay que tirarlas y hay que comprarse un traje nuevo, pues. Pero eso significa que algunos que han estado bateándola durante 50 años, y no solo me refiero a la señora Paredes, porque hay un buen grupo, ¿verdad?, ahí que tienen bateándola muchos años. Vean, para no ejemplificar en el caso de la señora Paredes, vean al PRD, vean al PRD. Los chuchos son los que han manejado ese partido desde el 89. Lo intentó Cárdenas como buen cacique que es y pum, para afuera. Y López dijo, mejor acabo con este partido y creo el mío. Pero ahí están los restos casi momificados del PRD. ¿Y qué hacen? Vea usted nada más lo que significa o cómo se expresa el deseo de agarrar algo, lo que sea, aunque sea puñaladas. En el Frente Amplio por México, con un comité organizador, se crea un procedimiento para designar o elegir a la coordinadora, en este caso, pero al coordinador de ese frente, coordinador, y posteriormente, si las cosas se mantienen tal cual, sería el candidato a la presidencia de la República. Pero en ninguna parte se plantea siquiera como idea difusa que los partidos como organizaciones debían o podían manifestarse a favor de uno de los aspirantes. Porque cuando dice Zambrano y apoyamos con todo al ingeniero Gálvez, pues yo le diría a Jesús, habla por ti como militante, hombre. Pero ¿qué va a pasar con un grupo de militantes de ese partido o de lo que quede que decidan que ellos apoyarían mejor a la ingeniera a la señora Beatriz Paredes, por ejemplo? ¿No podrían? ¿Tendrían a fuerza que seguir la decisión de los chuchos, de Chucho Ortega y de Jesús Zambrano? ¿O será porque se dieron a cambio de alguna prebenda, alguna posibilidad con el PAN, que es con el que están asociándose, vamos a decir, en este apoyo a Xóchitl Gálvez, para poder colocar a Silvano Aureoles, porque acá le dieron una patada en el trasero por pícaro, por andar haciendo trampa? Pero como Silvano necesita el fuero y Miguel Mancera también, pues no les extrañe que haya una combinación de factores donde de repente aparezca Silvano como diputado plurinominal en la circunscripción donde está Michoacán, propuesto por el PAN, por ejemplo. Es decir, se dan casos. ¿Todo por qué? Por esa alianza. ¿Por qué? Pues es que Silvano, cuando fue gobernador, estuvo apoyando al partido, etcétera, etcétera. Y Mancera también. Ahora les están exigiendo, oye, si tú me prometiste esto, ¿cómo es posible que me dejes colgado de la brocha? Entonces, ahí entra lo que mencionaba alguien que decía, es que nomás les interesa la cosa partidista, no la suerte del país, por supuesto. Eso es no querer cambiar. Y son los mismos. Miren, yo me he cansado de decir y repetir, como decía mi mamá, ya tengo la boca chueca de hacerlo,
que la importancia del Congreso es extrema y que para poder aspirar a obtener la victoria en el Congreso, en las dos cámaras, sea la mayoría absoluta o la calificada, necesitamos hacer una selección disruptiva de nuevos valores. Gente joven, gente entre los quizá 35, 45 años, con un conocimiento de sectores, de temas y que les guste la política. Somos un país de 96 millones de ciudadanos. Somos veintitantos millones de ciudadanos entre los 30 y 39 años. No podremos encontrar 600, 800, 1000 prospectos para seleccionar 300 ahí. Sí podemos, pero no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces el fulano de tal sector, la persona que tiene 80 años y que lo sacan del sarcófago para ir a la sesión, etcétera. No, pues es que no podemos dejarlo fuera, Ángel. Sí pueden, pero no quieren. Entonces, ahí es cuando yo digo, están haciendo lo mismo con los mismos y de la misma manera. Y los resultados, ¿cuáles van a ser? Los mismos. El país requiere resultados diferentes. Por lo tanto, hay que hacer las cosas de manera diferente, con sujetos diferentes y de manera diferente. Pero eso es veneno para las dirigencias tradicionales anquilosadas de los partidos. Y el problema más grave es que ese anquilosamiento es mental. Hace muchos años, creo que allá por los 70 o los 80, alguien dijo, es que estos jóvenes son dinosaurios a pesar de su edad. Es decir, cuando un joven, 25, 28, 30 años, entra a un partido, automáticamente le vacían lo que trae ahí en la cavidad craneana y le meten otro cerebro, pero con ideas acedas, caducas. Y de repente ese joven que se lanzaba y decía discursos bonitos, floridos, atractivos, de repente ese joven de 30, 35 años, de repente llegaba, compañeros, estamos aquí para celebrar un aniversario más del fallecimiento de uno de los grandes líderes de nuestro partido, porque con él al frente obtuvimos triunfos históricos, los cuales los vamos a refrendar en este próximo proceso electoral. Y dices, oye, ¿qué pasó con esto? Envejeció mentalmente en 3 días. Así le sucede, observen ustedes en todos los partidos, en los 7 partidos. De repente tienen a este joven Chertorivsky, que es un tipo joven, hablando como Dante Delgado, con el PRI. No vamos de a la esquina, con una voz así medio pituda, pero con un discurso acedo, caduco. El problema entonces en nuestros partidos, y no me interesa lo que pase con los de enfrente, en los nuestros, en los 3, no es un problema tanto de edad como de mentalidad. ¿Por qué? Porque esas personas, esos jóvenes o medio maduros, saben que si yo irrumpo y planteo cosas disruptivas, me van a echar o no me van a hacer candidato. Si no son tarugos, nadie los acusa de tontos. Entonces saben qué hay que decir y cómo hay que decirlo. Entonces tienen personas en todos los partidos y lo primero que dicen, reciban ustedes un saludo afectuoso del presidente de nuestro partido. Por mi conducto, los felicita a todos ustedes por participar en este taller. Yo les llevaré su agradecimiento para que él esté enterado de lo que están ustedes haciendo. Y un imberbe de 25, 30 años
y habla como si fuera, como si estuviera en la campaña de Ruiz Cortines. Así no se puede sacar a este país del hoyo en el que se encuentra. Hay que romper esos moldes ya desgastados, deformes. Sin embargo, para eso se requiere algo que nuestros políticos no tienen: valentía para cambiar. Son muy valientes para conservar lo viejo, lo acedo, lo caduco, pero son cobardes, pusilánimes frente a la menor posibilidad de plantear algo disruptivo. Miren, yo seguí muy de cerca la campaña del Estado de México. Incluso planteé, reconocí que me equivoqué, que la señora Alejandra del Moral saldría victoriosa frente a una delincuente electoral como la que va a ocupar la gubernatura del Estado de México, y junto con dos gángsters de la política, Horacio Duarte e Higinio Martínez. Y me equivoqué rotundamente, porque había momentos en que escuchaba yo a la señora Alejandra del Moral y estaba casi escuchando a la corregidora de Querétaro, o algunas de las grandes dirigentes de las mujeres priistas de los años 60 o 70. Y dicen, así no se puede. Y ahí están los resultados. En esas condiciones, pues, si los partidos, los tres partidos de la Alianza Va por México, insisten en hacer lo mismo, con los mismos y de la misma manera, nos va a cargar el payaso. Nos va a cargar el payaso. Espero yo que haya algún intento por ahí de hacer las cosas diferentes, con personas diferentes y de forma diferente. Y avanzar por ese camino y pensar a mediano plazo. Las campañas, como dije en una respuesta, no se ganan con gritos, no se ganan con arengas. Vamos a ganar, vamos a ganar. No me digas que vas a ganar, gana. No grites, vamos a ganar, no. Trabaja para obtener esos triunfos. Si las elecciones se ganaren con gritos nada más, pues ningún político habría sido derrotado. No, las campañas no se ganan con gritos, se ganan con inteligencia, con visión de futuro. Sé que esto es un sueño, pedir que los dirigentes de los tres partidos actúen así. Pero bueno, ¿por qué si le pedimos a Santo Claus cosas, por qué no hemos pedirle a los dirigentes de los tres partidos que hagan cosas diferentes, con diferentes y de forma diferente? Si Santo Claus nos traía juguetes, pues en un descuido las dirigencias de estos tres partidos también hacen cosas diferentes, con personas, con militantes diferentes y de forma diferente. Muy bien, no sé si me haya faltado algo, pero creo que hemos cubierto lo que me había propuesto. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 25 de agosto del año 2023.